Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 28 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, que hace ya un tiempo que no hacemos la contraportada por imposibilidad mía. Ya sabéis que llevo una primavera, ya estamos en verano, eso sí, en la que no he parado de viajar, de ir de un sitio para otro, y en cuanto estoy un fin de semana fuera, pues automáticamente los primeros en notarlo son las contraportadas y los contraplanos. Bien, hoy volvemos con la contraportada. La semana siguiente va a ser un poco más complicado porque voy a estar fuera de España, que tengo que dar una charla en Suiza, nada menos. Entonces, en el Club Hispano Suizo. Así que iré con Hermenegildo y con Jano. Vamos, espero que lo graben, y si no lo graban, ya luego me encargaré yo de grabar nuestra charla, porque va a estar muy interesante. Creo que vamos a hacer una mesa redonda, una cosa así. Pero bueno, esto lo haremos, creo que es el viernes próximo. Así que el sábado pues no podré hacer la contraportada o el contraplano, que es lo que tocaría, porque no estaré aquí, no estaré en Madrid para hacer el programa. A cambio, pues sí que podré hacer unos cuantos vídeos con Hermene y con Hanok de viaje por las Europas, por las Suizas en este caso. Bien, pues sí tenemos contraportados. Voy a dar el número de WhatsApp por si queréis enviar vuestras reseñas bibliográficas a este programa, que son siempre bienvenidas. Ya sabéis que aunque no se pueda hacer la contraportada del sábado, la nota de voz queda guardada para que en cuanto yo me siente aquí, me ponga con ello, me baje las notas de voz, las tengo ya puestas aquí en el escritorio listas para editar tan pronto como termine de grabar el programa. El número de WhatsApp es el 690-827909. Este programa, la contraportada, como reza su nombre, va de libros. Pueden caber los cómics también, sin ningún problema, y en alguna ocasión las aventuras gráficas y todas estas cosas, pues no hay ningún problema, aunque yo no sea lector de cómics, lo fui en mi infancia, pero pues hace ya mucho tiempo que es un género que no trabajo, pero por supuesto son siempre bienvenidas. Y lo mismo, me valen las novelas que me valen los ensayos, todo lo que tenga que ver con la letra impresa, sea en papel o sea en Kindle. Estoy, por cierto, leyendo un libro de papel, que lo sepáis, he empezado esta mañana y estoy deseando terminar este programa, de hecho, para seguir leyéndolo, que es este último que acaba de salir, el último de Luca Costantini, el personaje, sobre Íñigo Errejón. Como veis, me he puesto a leerlo y estoy ya, bueno, llego a la mitad. El libro en cuestión tiene 200, ¿cuánto es? 271 páginas y estoy en la página número 115. Vamos, sí, justo. Me queda la mitad del libro, que caerá en cuanto termine de grabar, editar y subir el programa. Ya sabéis que en la contra yo me lo guiso y yo me lo como, para que escuchéis un producto de altísima calidad, que en este caso pues además viene guiado, dirigido por los contraescuchas, que son quienes me mandan los libros de los que vamos a hablar hoy. Bien, pues dicho el número de WhatsApp y bueno, y recordado que el libro este está muy bien, todavía no he terminado, pero en cuanto lo termine voy a llamar a Luca, ya se lo he advertido, para que hagamos un programa juntos, un programa que por cierto puede estar muy bien. Es la cuarta parte de lo que ya yo pensé que se iba a quedar en una trilogía, pero va a la tetralogía, caray, que se me ha atascado la palabra en lengua, a la tetralogía de Podemos. Muy bien, pues dicho todo esto, no me enrollo más, pasamos ya a la contraportada. Empezamos la contraportada de hoy con Abel, que es un contraescucha de Tordesillas, que nos trae dos libros, nada menos. Dos libros de un autor español que no ha pasado por aquí por la contraportada, que yo recuerde al menos, llamado Vicente Blasco Ibáñez. Adelante, Abel, porque lo que trae son dos libros y muy buenos, por cierto. Hola, Fernando. Mira, soy Abel de Tordesillas. Y bueno, te quería lo primero felicitar por tu gran labor, tu trabajo. Yo creo que llevo como 5 años escuchando tus programas, la contracrónica, la contrahistoria, todos los contracortes. Bueno, la verdad es que me parece una labor la que haces genial, muy buena y muy ilustrativa para todos los que te seguimos. Imprescindible a día de hoy para mí. Muchas gracias por todo lo que haces, ¿vale? Y bueno, te pongo este audio tras mucho tiempo, digamos, de pensarlo o de valorarlo, para hablarte de un libro, es decir, que sería quizás para la contraportada. Me gustaría hablarte de dos, de un mismo autor, pero bueno, yo creo que me voy a centrar en uno de ellos y te dejo alguna pincelada de otro para, bueno, si quieres comentarlo igualmente o para que lo tengáis presente los contraescuchas. El libro o
el autor más bien es de Vicente Blasco Ibáñez. Creo que a todos nos sonará, o a muchos de nosotros. Es un autor muy famoso, español, cuyas obras quizás más bien se repartan a principios del siglo XX. También fue un político relativamente importante de la Costa Valenciana, o bueno, que estuvo a nivel nacional, también a principios del siglo XX, y que también con sus novelas tuvo mucho éxito en Estados Unidos, en Hollywood, ya que varias de sus novelas han sido llevadas a la gran pantalla. Bueno, el libro que te quería hablar, que es el que leí hace como año y medio, una cosa así, en principio me gustó, pero luego con el tiempo me ha dejado mucho pozo, y le he dado muchas vueltas, he pensado mucho en él, y se titula La Catedral. No sé, quizás creo que no sea uno de los más famosos de este autor, pero bueno, yo me lo leí en su día y me gustó mucho. Me gustó no solo por la temática que trata, que habla es, eh, de la vida, del regreso de un tipo llamado Gabriel Luna, un señor de unos 50 años más o menos, 50, 60 años, que regresa tras su periplo europeo, allá por mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, regresa a su hogar natal, digamos, que no es nada más y nada menos que la Catedral de Toledo. En su regreso, bueno, trae muchísimas ideas de su periplo europeo, porque, bueno, ha tenido opción de conocer a mucha gente, de leer mucho, de conocer a la ilustración, de conocer, digamos, la libertad de expresión, a los liberales, trae muchas ideas europeas que aquí en España, pues, estaban más cohibidos y estaban más atados a las concesiones eclesiásticas. Entonces, bueno, el libro trata de cómo estas ideas que trae este hombre, Gabriel Luna, son enseñadas a su familia y a sus amigos de antiguamente que viven pues en una vida pues altamente regida por la religión. Y todo el mundo quiere escucharle, todos ellos aprenden mucho y van entendiendo un poco cómo es la vida en realidad más allá de las paredes de la catedral. Pero no solo la temática es interesante, sino que la forma de escribir es, es, es preciosa, es muy bonita porque es sencilla, se entiende muy fácil, es fácil de leer, pero también utiliza palabras o una narrativa muy preciosista, ¿no? Siempre, sin dejar de ser fácil de leer, utiliza palabras, digamos, técnicas y las descripciones que hace a nivel arquitectónico, por ejemplo, de la catedral son muy buenas, muy precisas e invitan, en mi caso, por ejemplo, cuando lo leía, pues tenía el móvil al lado e iba viendo fotografías de la catedral de Toledo para ver todas sus descripciones, pues el tragaluz, el rosetón, las paredes, la fachada frontal, la lateral, todos los detalles de las columnas, el frío, las corrientes, la humedad, el moho de las paredes, las oquedades en las piedras, y un poco toda la descripción de la sociedad que había dentro. Me pareció un libro extraordinario y el cual recomiendo encarecidamente a todos los contraescuchas. Eso por un lado, y luego me acabo de terminar otro de sus libros que son Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos. Se escribió en 1916 y trata sobre la guerra, sobre la Primera Guerra Mundial, todos los antecedentes y cómo se desarrollan los acontecimientos, sobre todo cómo vivía la gente en esa época y qué sentimientos tenía la gente, los que vivían allí, acerca de la situación previa a la guerra y durante la guerra. Hay que tener en cuenta que se escribió en 1916, cuando la guerra estaba, digámoslo así, empezando prácticamente, o en la parte media. No se sabía exactamente cómo iba a acabar. Pero bueno, la descripción que hace, tanto de la parte anterior, en la cual habla de una familia francesa que se desplaza a Argentina, cómo se desarrolla su vida allí, y cómo la otra parte, que es, digamos, otra familia, que es alemana, cómo entre ellos, con el paso del tiempo, una vez que se desarrollan los acontecimientos de la guerra y todo lo que acontece, todos los sucesos, cómo entre ellos esa familia
Esas dos familias chocan durante la guerra, como al final acaban enfrentándose y bueno, no voy a desvelar mucho más porque, bueno, muchos de vosotros la conoceréis porque luego también ha habido dos películas exactamente. Una que creo que es de Vicente Minelli, que es una adaptación del libro porque habla de la Segunda Guerra Mundial. Pero la primera que hicieron, que fue de 1921, que fue cuando surgió Rodolfo Valentino, bueno, fue creo que su primer gran papel, una película de cine mudo. Bueno, pues también el libro queda plasmado en esta película, que bueno, se toma sus licencias, aunque es bastante fiel, pero que no le llega ni a los zapatos, digamos, a la calidad del libro. No le llega ni a la suela de los zapatos, porque bueno, al final es un resumen de la película en realidad. O sea, perdón, un resumen del libro. Y bueno, pues ambos libros los recomiendo por su gran calidad literaria y, y por la temática que describen en ambos casos. Bueno, y hasta aquí os comento. Muchas gracias por escucharme y sigue así, Fernando. Gracias por todo. Bueno, Vicente Blasco Ibáñez, como os decía hace un momento, nunca ha pasado por la contraportada y es un autor importante, me atrevería incluso a decir más, importantísimo. Para los que no lo conozcáis, que ya me extrañaría, desde luego si sois españoles tenéis que conocerlo, porque son de estos autores que se leen en el bachillerato, o se leían por lo menos. Fue un escritor, bueno, fue periodista también, fundador de un periódico, fue político también, muy conocido y muy leído hace un siglo, justo un siglo, en los años, a principios del siglo XX. Vivió a caballo, de hecho, entre los siglos XIX y XX, y ya digo, en su época fue conocidísimo y sus libros vendidísimos. Sus obras además se tradujeron a otros idiomas, cosa que no es muy habitual en los autores en la habla hispana. Su figura como escritor y como político es escritor, periodista y político sumamente interesante, es decir, que Blasco Ibáñez per se merece casi una biografía que seguramente exista, pero yo desconozco. Llegó incluso a fundar un movimiento, él era republicano, y llegó a fundar un movimiento que dentro de la izquierda republicana que se dio en llamar blasquismo. Era una cosa un poco extraña, una mezcla de republicanismo y populismo que tuvo hasta sus propias escisiones internas. Eran bastante ruidosos, por cierto, eran unos fans a ultranza de los jacobinos franceses y de la Revolución Francesa y les gustaban mucho las manifestaciones. Pero vamos, fundamentalmente se le conoce, en su época su papel de político tuvo mucha importancia, pero el de escritor creo que tenía más. Y desde luego, como ha pasado, la historia ha sido como un escritor. Se le conoce por su obra literaria, que es una obra literaria muy numerosa, es decir, escribió muchísimos libros, que se inscriben sus novelas en una corriente que en aquel entonces, en esa época, estaba muy en boga, que era el realismo. Sus novelas suelen mostrar, pues, un conocimiento bastante claro de la realidad española de aquella época, especialmente de las de su Valencia natal, porque Blasco Ibáñez es uno de los orgullos de Valencia. Algunas de sus obras más representativas son bien conocidas, las novelas valencianas, concretamente mucho. La más famosa de todas es Cañas y Barro, que es de principios del siglo XX, que se le considera habitualmente su obra maestra. Esta de Cañas y Barro es una novela de tipo social, se llegó a hacer incluso una serie de televisión muchísimos años después en la que, bueno, denuncia las injusticias y la opresión que sufrían los campesinos en la Albufera de Valencia. Fue muy reconocido por sus novelas ambientadas en la Primera Guerra Mundial también. Estas novelas, él era corresponsal periodístico, y estas novelas bueno, las escribió cuando él estaba allí, llegó a hablar concretamente el francés de una manera muy competente. Es más, él murió en Francia, creo que ya en los años 20, fue durante la dictadura de Primo de Rivera porque se autoexilió o una cosa así. Vamos, tampoco creo que lo hubieran dejado volver por sus posturas políticas. La cuestión es que él fue para allá, él era claramente aliadófilo en la Primera Guerra Mundial y pues fruto de su experiencia como corresponsal, yo creo que fueron un par de novelas. La más famosa es, nos acaba de hablar hace un momento Abel de ella, que es Los cuatro jinetes del Apocalipsis, que está escrita en plena guerra y que se convirtió en un éxito de ventas en España, por supuesto, donde la guerra todavía nos pillaba un poco de lejos porque el país no estaba en guerra, era neutral, pero se tradujo al inglés, se tradujo al francés y se terminó convirtiendo en un superventas mundial. Esto cuenta la
el impacto de la guerra en una familia. Luego hay otra que se llama Mare Nostrum, que esta es una novela de espionaje más que de denuncia social. Bueno, Blasco Ibáñez, ya digo, es conocidísimo, tiene un estilo muy distintivo, muy suyo, una prosa muy, muy bien elaborada, descripciones muy detalladas, maneja muy bien en la lengua castellana, y esto le convirtió en un autor muy popular y, ya digo, traducido a nivel internacional en su época. Más allá de la literatura, Blasco Ibáñez fue político y fue periodista. Fundó y dirigió varios periódicos. El más famoso de todos fue El Pueblo de Valencia, desde el que se defendían unos editoriales que eran incendiarios con mucha vehemencia, pues sus ideales. Él era de izquierdas, o lo que se entendía izquierda en aquel entonces, muy anticlerical. Fue elegido diputado a Cortes, no sé, en varias ocasiones, llegando a ser Blasco Ibáñez una figura muy influyente, más de lo que pensamos. Hoy le tenemos como un literato y lo fue, indiscutiblemente, pero en aquel entonces, si pudiésemos viajar en el tiempo e irnos hasta el año, no sé, 1915, una cosa así, y hablásemos de Blasco Ibáñez en Madrid o en la misma Valencia, nos hablarían de él como, bueno, ese periodista que escribe novelas, pero sobre todo que trata de participar en política, y lo hizo, con bastante fortuna, por cierto. Entre finales del 19 y principios del 20, su nombre estaba por todas partes. Bien, los dos libros que nos trae Abel se complementan muy bien. La Catedral, que supone de hecho un punto de inflexión esta obra, en la obra de Vicente Blasco Ibáñez, ya que en la Catedral lo que hace Blasco Ibáñez es distanciarse por primera vez de lo que eran sus novelas más famosas en aquella época, que eran las novelas valencianas, y se pone a explorar un nuevo escenario muy lejano de Valencia, y bueno, y a profundizar, digamos, en el género de la novela política, que va más allá de lo social. En esta obra nos la ha explicado muy bien Abel. El telón de fondo es la Catedral de Toledo, una de las catedrales más bonitas de toda España y del mundo, que se erige como un personaje más. Es de hecho la Catedral de Toledo una metáfora misma en piedra de las contradicciones y de los conflictos sociales, ideológicos que hay en la España de principios del siglo XX. La trama orbita en torno a un tipo llamado Gabriel Luna. Abel nos lo ha explicado bien, un antiguo seminarista que ha pasado unos cuantos años en París. Allí se ha empapado de las ideas revolucionarias y anarquistas de aquella época. Entonces lo que hace es que regresa a España, regresa a Toledo. Él es originario de Toledo y, bueno, pues busca refugio en las claverías, que son las dependencias anexas a la catedral, donde vive la gente humilde que trabaja para el cabildo, o que vivía, mejor dicho, para el cabildo catedralicio. Lo que trata de hacer Gabriel allí, pues bueno, trata de modernizar aquello con las ideas que ha ido absorbiendo en Francia. ¿Pero qué le sucede? Pues que choca de pleno, se da en la cara con, no, pues con una ciudad muy conservadora, con las tradiciones, la inercia cultural y social de un Toledo que es, o lo pinta por lo menos Blasco Ibáñez, y no creo que anduviese muy, muy desencaminado, que era como el tarro de las esencias de la españolidad de siempre. Todavía hoy Toledo sigue siendo una ciudad maravillosa, por supuesto. En la última semana he estado 2 veces, pero en la que se mantienen muchas tradiciones que en otras partes de España han desaparecido o prácticamente han desaparecido. Un ejemplo, hace una semana justa que estuve en el Corpus porque Cinta Crae me invitó. Bueno, yo nunca había estado en el Corpus y os comentaba en ese vídeo que hice que en Toledo el Corpus se sigue celebrando a lo bestia. Es decir, que pues, a veces pensamos en el Corpus y parece que solo se celebra en Toledo. No, 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 se celebra en todas las ciudades católicas. En Madrid también se celebra el Corpus, por supuesto, y sacan la Sagrada Forma, en Barcelona, en Zaragoza, en todos los sitios. En algunos lugares, además, con grandes celebraciones, como puede ser Granada o Sevilla. Pero en Toledo lo han mantenido de una manera muy especial. Es decir, que los toledanos son muy, todavía hoy estamos hablando de, ya habían entrado el siglo XXI, muy amantes de sus tradiciones. En aquel entonces, y Toledo ya hoy es una ciudad moderna, con polígonos industriales, muy cerca de Madrid, tren de alta velocidad, etcétera, una ciudad muy dinámica, pero en aquel entonces no lo era. En el año 1900 no lo era. Era una ciudad muy tradicional, donde estaba, en fin, el arzobispo, primado de España y todas estas cosas. Así que ese Toledo de hace 120 años, pues Blasco Ibáñez lo sabe reflejar muy bien. Todo, por supuesto, visto a través de un escritor y un político de la izquierda de la época y de lo que quiere denunciar, que es precisamente eso. Es decir, ese tradicionalismo. Luego, en cuanto a los 4 jinetes del Apocalipsis, bueno, pues como os decía antes, es una de sus novelas de guerra. Está escrita en plena Primera Guerra Mundial, no sé en qué años, el 15, el 16 o el 17, y es esencialmente una obra antibelicista.
elige una familia en la que el patriarca, creo recordar que es argentino o chileno o algo así, y bueno, el resto, los hijos ya evidentemente pues son franceses, no tienen relaciones con Alemania. Bueno, pues lo que trata de hacer ver es que la guerra es lo peor que hay y que los cuatro jinetes del apocalipsis. En fin, los libros de Blasco Ibáñez se siguen publicando, por supuesto. Tanto la Catedral como los cuatro jinetes del Apocalipsis los podéis encontrar en librerías. No sé si en cualquiera, pero vamos, que en una grande desde luego los vais a encontrar porque son libros que se siguen comprando. El primero, los tengo aquí, lo publica, según estoy viendo, tengo aquí abierto Amazon, lo publica la editorial Laertes y está, según veo, hasta en versión Kindle. No está nada mal. Esta edición, aquí está, es del año 2022, bastante reciente. Luego el de los cuatro jinetes del apocalipsis, este lo publica, a ver aquí, exactamente, Alianza Editorial. Alianza Editorial, que es una editorial grande, es una edición del año 2017. Vamos, que como podéis ver, un siglo después, Blasco Ibáñez sigue teniendo lectores. Seguimos con Lizzie, que nos trae un libro de una autora a la que yo aprecio muchísimo y que ya pasó por aquí. Cuando digo por aquí no es que me trajeseis un libro suyo, que traje yo personalmente a la autora. Ya sabéis que de vez en cuando viene un autor, Luca Costantini vendrá. No sé si durante o después del verano, seguramente lo deje para después del verano, que hay algo más de audiencia. Y además, cuando traiga un autor aquí, lo suyo es que le traigo para hablar de su libro, porque me ha gustado, porque me gusta comunicároslo y recomendarlo, y porque quiero que venda libros el autor que traigo, y se venden muchos más libros en septiembre que en el mes de julio o en el mes de agosto. Pero bueno, lo que nos trae Lizzie es un libro que, ya digo, la autora Rebeca Argudo pasó por aquí pues a finales del año pasado. Rebeca, esta era su ópera prima, su primera novela, así que los que sigáis la contraportada pues la sabréis cuál es. Todos los hombres tristes llevan abrigos largos. Hola Fernando y demás contraescuchas. Este audio es para hablar sobre el libro Todos los hombres tristes llevan abrigos largos de Rebeca Argudo. Y es que en el último programa que ustedes hicieron salieron hablando, o sea, promocionando el libro de ella, y como yo tengo en muy alta estima todas tus recomendaciones, pues decidí ese mismo día buscarlo y leerlo. A ver, lo que más me llamó la atención de todo lo que ustedes estaban diciendo, principalmente tú, era que el final, que había sido muy inesperado, que nunca imaginaste que iba a pasar, que era una cosa que se salía de, sabe, que no era lo convencional. Y pues eso fue lo que hizo más que yo fuera y lo buscara. Porque realmente pues dije, wow, se va a hacer un libro muy interesante, muy intrigoso, como me gusta a mí, pues voy a buscarlo. A ver, lo único que yo le hallo al libro, de mi parte, es que a mí no me sorprendió. No sé si es porque yo soy una fanática del género de True Crime y todos los que son parecidos, y por eso desde que iba por la mitad, ya yo dije, va a pasar así". Y sinceramente, eh, fue como yo creía. O sea, todo lo que pasó fue como yo creía. Incluso hasta las traiciones que hubieron, también me las imaginaba, y cómo se desarrolló la trama del final, también me la imaginaba. Por lo que me dejó una satisfacción así como de cuando uno, no sé, de cuando su intuición es cierta, es certera. Pero aparte de eso, que eso me pasó a mí, pero no tiene por qué pasar a los demás, sí recomiendo mucho el libro. Es muy ameno, la forma de escribir de ella tiene, tiene muchas cosas a favor. Por ejemplo, te hace reflexionar sobre algunos puntos y también te saca alguna sonrisa de vez en cuando. Otra cosa que me gustó fue que, como dijo ella, los personajes no están para uno sentir lástima. Últimamente, en la época en que estamos viviendo, eh, la gente hace un libro, una película, y siempre trata de que no, porque que yo soy mujer, o porque yo soy, no sé, de una clase social, o porque soy de un extracto
racial o porque, en fin, quieren dar lástima con lo que sea, que si se le murió el papá de joven, o la mamá, que si el perro, que si lo que sea. Siempre quieren pues dar como una idea de lástima, como digo yo. Pero no es el caso de este libro. Aquí los personajes son como podríamos ser tú, como podríamos ser yo. Son personajes que tienen sus características, sus personalidades, su forma de ver la vida. Y ya, normal, la trama no va en sí por eso, sino por lo que transcurre. Así que la verdad, sí, se lo recomiendo a todos los demás contraescuchas, ¿por qué no? Es un libro que me gustó, lo leí bastante rápido. Es cierto que no me sorprendió el final, pero fue a mí, no sé, porque ya estoy acostumbrada a este tipo de lectura, o no, lo vi venir, vamos a decir que lo vi venir. Pero por lo demás, sí lo recomiendo bastante y espero que los demás también lo disfruten como lo disfruté yo. Muchas gracias. Pues nada, Lisi, me alegro muchísimo de que te haya gustado. Este de Todos los hombres tristes llevan abrigos largos. Es un libro magnífico, ya hablé con él, creo que hicimos una contraportada larguísima aquel día, Rebeca y yo, de 1 hora, una cosa así. Bueno, me gustó tanto, ya lo comenté, que lo leí el año pasado y lo leí de una sentada, o mejor dicho, una tumbada, porque me tiré por la noche a leer el libro. Me quedé dormido porque es que no aguantaba más, ya eran como las 3, que sé yo, a las 4 de la mañana. Dejé el libro al lado en la cama y a la mañana siguiente, según me levanté, café y me lo terminé. Y según terminé, me levanté a por el teléfono, llamé a Rebeca y le dije: Rebeca, has escrito una obra maravillosa, así que te quiero lo antes posible aquí en el estudio. El problema es que Rebeca no vive en Madrid, vive en Mallorca, así que tuve que esperar a que, no sé, unas cuantas semanas a que se pasase por aquí. Respecto a lo que comentas, esto de que no te sorprendió el final y que a mí me sorprendió tanto, y hablamos mucho de esto, a ver, quizá es lo que tú dices, ¿no, Lisi? Que tengas mucha práctica, muchas lecturas de estas y, bueno, y eso pues claro, ya más o menos te esperes, sepas por dónde va a ir la cosa. Es lo que le pasa a la gente que tiene afición, qué sé yo, a las películas de terror. Yo no soy aficionado, pero hay gente que le gustan y que le gusta sufrir, vamos, o que disfruta con el terror. Y estás viendo una película con alguien que le gustan las películas de terror y sabe exactamente el giro que va a haber. Dices, ¿pero cómo lo sabe? Dice, bueno, porque al final en la cantidad de giros que hay es necesariamente limitada. De ahí que, bueno, según iba viendo antes, pues tenía más o menos claro que la cosa iba a ir por aquí. Luego hay otro elemento, Lisi, que deberías tener en cuenta. Eres mujer. Y ya comenté en ese programa que hice con Rebeca, que cuando la tuve aquí, que una de las cosas que me sucedió nada más empezar a leer es que a ratos me sentía dentro del cerebro de una mujer. Algo que a ti como mujer pues te parecerá nada especial, pero es algo realmente fascinante para un hombre, porque la cantidad de procesos emocionales que pueden pasar, circular a toda prisa por el cerebro femenino, a cualquier hombre, te lo puedo asegurar, nos sorprende. Pero vamos, la novela de Rebeca es buenísima, ya lo dije, aquí cuando vino por aquí Rebeca es la mejor que leí el año pasado, con diferencia. Pues tampoco es que leyese muchas, pero de las que leí, la mejor. De hecho, podría ir un poco más lejos, vamos a hacerle un poquito la pelota a Rebeca. De la mejor que he leído en mucho tiempo. Desde luego fue una de las que más me han enganchado. No es habitual que termines a las 3 o las 4 de la mañana con una novela, eches el libro al lado en la cama y a la mañana siguiente lo primero que hagas es seguir leyendo. Bueno, pues esperas a la noche siguiente o a los 2 días después ya te la terminas. No hice nada. Me levanté, café y a seguir leyendo. El libro de Rebeca naturalmente sigue a la venta. Bueno, no tiene ni 2 años, salió al mercado, creo recordar que a finales del año 2023, por ahí. Y lo tenéis, pues según estoy viendo aquí, lo tenéis en todas las versiones. Claro, bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Rebeca es compañera mía de editorial. Los dos publicamos en HarperCollins. Y Harper estas cosas se las toma muy en serio. Así que le han hecho la edición completa. Pero completa. A ver, vamos a ver. Todos los hombres tristes. Versión Kindle, audiolibro, tapa blanda. En Kindle lo tenéis por, vamos a ver, 9,49. Pues está muy bien. Precio de risa. Y luego en tapa blanda está aquí está 18,90. Bueno, es barato. ¿Para qué negarlo? Para el disfrute que te dan por 18,90. Yo lo tengo en papel porque me lo envió la editorial. Vamos, me lo dieron personalmente allí
en la oficina de la editorial, me lo dio mi editor Félix, me dijo, esta te va a gustar, fijaos cómo me conoce, qué importante es que te conozca un editor. Y me la llevé para casa y al final cuando me puse con ella, pues me puse con ella, ya no hubo vuelta atrás. Yo a Rebeca ya la conocía, por supuesto, soy lector suyo de su trabajo periodístico, pero claro, no sabía que había una novelista tan buena en su interior. Lo tenéis también, según estoy viendo aquí, en audiolibro. No sé, hay gente que es muy aficionada. El audiolibro poco a poco va pillando fuerza. Lo que no sé si lo grabó Rebeca, aquí no lo pone, desde luego. Pero debería, ¿eh? Porque tiene una voz muy buena, como comprobasteis los que escuchasteis aquel programa que hice con ella, y además sabe modularla bien. Así que si no lo ha hecho ella, se lo voy a decir. Rebeca, tu próximo libro, grábalo tú. El de Contra la Revolución Francesa, yo fui personalmente a grabarlo. Y el próximo libro, que ya lo tengo entregado, por cierto, también lo voy a grabar yo. Todavía no lo he hecho, supongo que me llamarán para el mes de septiembre, una cosa así, porque según me han dicho, en fin, vosotros tendréis la última palabra. Según me ha dicho mi editor, los lectores que acostumbran a comprar mis libros, pues prefieren escucharme a mí a escuchar a un locutor profesional, aunque el locutor profesional tiene una voz infinitamente mejor que la mía. Bien, vamos ahora con José, que nos trae un libro sobre un tema espinoso, advierto, el tema este de los transexuales. El libro este que nos trae José yo lo desconocía, hasta que me llegó la nota de voz de José, y por lo que nos cuenta, está bastante bien. Buenos días, Fernando. Este es un audio para la contraportada. Primero es felicitarte por tu labor, que es un referente diario, tanto en la contracrónica como en la contrahistoria. Y es aportarte un libro de toda esta teoría trans, esta teoría queer, a raíz de la contracrónica que hiciste el 28 de noviembre con Inocente Duque, un personaje que ya conocía puesto que había visto el documental y es muy interesante, en el cual te informa de toda esta locura. Bueno, el libro, se llama Mamá, soy trans. Una guía para familias de adolescente con conflictos de género. Es de la editorial Deusto y está escrito por José Erasti, psicólogo, Marino Pérez Álvarez, también psicólogo, y Nagore de Arquer, una estudiante de psicología que iba a transitar a hombre y al final no lo hizo, viendo todos los problemas que conllevaba. Bueno, es un libro que cuenta todo lo relacionado con el problema trans, cuando la familia se encuentra y se enfrenta al hecho de que su hijo o hija dice que se siente lo contrario, del shock que supone la desinformación y el proceso de informarse en una sociedad que sigue un dogma marcado por intereses oscuros, de la facilidad que tiene el niño o el adolescente, de esa facilidad que da la ley para transitar, para hormonarse o para una cirugía en estos menores. Muestra lo que es la disforia de género, lo que es la teoría Kerr y su imposición a base de falacias que han sido compradas por los políticos para sus réditos electorales. De cómo el feminismo está en contra de las influencias que tienen las redes sociales y otros medios en el contagio social. Te habla de cómo tratar el tema en casa con tus hijos, desde la comunicación, desde el amor, desde el conocimiento sobre todo. O sea, es una guía de información, una guía de ayuda para afrontar el conflicto de género. Dentro de todo este problema es importante porque la desinformación que tenemos los padres te lleva casi a hacer un máster cuando te viene el niño diciendo el tema. De repente esa disforia de género es todo un mundo. De repente tienes que ponerte a informarte por todos los medios que puedes. De repente te ves que los médicos tienen miedo, que los profesores tienen miedo, que la seguridad social no sabe qué hacer y que llegas a un psicólogo y dice que si tu niño dice que es niña o a la inversa, ¿no? Y no es una ayuda, simplemente es un dogma. Pues este libro se enfrenta a todo esto y por lo menos informa. Mamá, soy trans, una guía para familias de adolescentes con conflictos de género. José Erasti, Marino Pérez Álvarez y Nagore de Arquer. Es bastante duro. De todas formas, lo dicho, un saludo por todo tu trabajo y muchísimas gracias. Repito que eres referente diario por tu economía y por
por poner cordura dentro de, de todo este amplio abanico de locura que tenemos en esta sociedad actual. Muchísimas gracias, Fernando. Pues nada, José, muchas gracias por la recomendación. El libro, por lo que he visto, lleva ya en el mercado más de 2 años. Exactamente, lo tengo aquí desde abril del año 2023. Vamos, que su libro tiene un montón de comentarios, ¿eh? Le dan 4. Ya sabéis que en Amazon las críticas son críticas de los lectores, es decir, aquí no hay críticos profesionales ni nada de eso. Son cuando alguien ha leído el libro y lo ha comprado, pues puede hacer la crítica. Y esto ya te da una garantía. Al menos no tienes claro que lo hayan leído, pero al menos se han rascado el bolsillo. Y no se me ocurre cosa más tonta que comprar tu libro solo para poner verde al autor. Vamos, que lo que ponen aquí es... no digo que es cierto, pero que es auténtico. Bien, pues de 5 estrellas, que es lo más, tiene 4,5 estrellas, que no está nada mal. Y luego tiene 75 comentarios. 75 comentarios no es fácil conseguir, podéis mirar no sé, en cualquier... A ver, por pura casualidad, vamos a mirar. Bueno, Rebeca tiene 165, es decir, el libro parece ser que se está vendiendo, pero bueno, 75 comentarios y 4,5 estrellas. Vamos, que se ve que está gustando bastante. Yo la verdad es que no lo he leído, como he dicho antes, de hecho ni lo conocía hasta que no nos lo ha recomendado. Primero me lo recomendó a mí José y luego a todos vosotros, pero vamos, tengo aquí la sinopsis, así que os la voy a leer porque... la publica la editorial Deusto y se ve que se lo ha trabajado bastante bien. Dice: Mamá, soy trans, una guía para familias de adolescentes con conflictos de género. Un manual para ayudar a las familias con hijos que se declaran transexuales. En el contexto de la aprobación de una ley trans que legaliza la modificación del registro de sexo para los menores sin necesidad de autorización paterna ni consejo médico, muchos padres y madres afrontan una desprotección jurídica de la infancia sin precedentes. Este libro, complemento del anterior escrito por los autores, Nadie nace en un cuerpo equivocado, caray, este me suena también, viene en auxilio de esas familias perplejas e inquietas. En la accidentada gira de promoción de su primera obra conjunta, cierto, por eso me suena, claro, porque las pasaron canutas los autores, entre ellos José Rasti, porque les iban haciendo, bueno, todo tipo de scratches, ¿no? Durante la cual José Rasti y Marino Pérez tuvieron que afrontar una feroz campaña de acoso por parte de los sectores del transactivismo más intransigentes. Los psicólogos se encontraron a menudo con la misma pregunta entre el público. ¿Qué se debe hacer cuando aparece en la familia un problema de identidad de género que afecta a un adolescente? Estas páginas dan respuesta a tan difícil cuestión. Con un lenguaje accesible al gran público y lleno de casos prácticos y ejemplos concretos, Mamá, soy trans es un manual para las familias cuyos hijos se declaran transexuales y explica cuál es el procedimiento correcto a seguir cuando esto ocurre. Si te preocupa la exposición de tus hijos al contagio cultural de la fiebre transgenerista, este libro te brinda las pautas para dialogar con el adolescente y te enseña cómo rastrear el origen del problema, cómo comprender su manera de sentir y qué significa este tipo de malestares en la sociedad actual. Un diagnóstico más preciso de la cuestión trans solo es posible si nos sumergimos en las redes sociales consumidas decenas de horas a la semana desde la infancia, si conocemos cómo se reciben los mensajes que se transmiten desde los medios de comunicación y el entorno escolar, y si entendemos la industria y el formidable negocio que se esconde tras estos problemas. Rasti y Pérez cuentan en este libro con la ayuda y testimonio de Nagore de Arquer, una desistidora de transición de género que aporta su valiosísimo conocimiento de primera mano sobre las miserias de la autodeterminación de género. El libro, como no podía ser de otra manera, está escrito desde la empatía, la cercanía y el más escrupuloso respeto hacia quienes sufren un problema que cada día afecta a más jóvenes. En fin, pues ya está, como veis es muy buena sinopsis. Aquí se ve que los de Deusto es un gran sello, ¿eh? La selección de títulos que hacen, la manera en la que están editados, con Deusto siempre hay que quitarse el sombrero, esa es la verdad. Pues nada, muchas gracias, José, por la recomendación. El libro, por lo que he visto, lleva ya en el mercado más de 2 años, pues exactamente lo sacaron abril. Sí, aquí está, 12 de abril del año 2023. Y yo el libro no lo he leído, pero vamos, de verdad, tiene muy buena pinta. Me parece un gran tema, tanto para quienes estén interesados en él como para quienes van dirigidos, especialmente para aquellos que se encuentren con esta historia en su familia. Es decir, que tengas un hijo, una hija de adolescente, y estamos hablando de adolescente, 13, 14, 15 años, pues te dice que quiere cambiar de sexo. Esto de los trans, como bien sabéis, lo hemos tratado en alguna ocasión, en la Contracrónica,
Y bueno, lo hemos visto, la disforia de género existe, es algo minoritario, pero bueno, está ahí y debe de ser, por lo tanto, respetada. Y han de, naturalmente, respetarse todos los derechos de las personas trans, de las personas que decidan cambiar de sexo y no pueden ser sometidas a la más mínima discriminación. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora bien, como en tantas otras cosas, esto lo han llevado los identitarios a un extremo absurdo, que está haciendo más mal que bien. De hecho, en muchos aspectos está haciendo solo mal, especialmente de los 18 años para abajo. Y en España, además, con este tema, creo que ya sabéis, somos más papistas que el Papa. Se ha llevado más lejos, creo yo, que en ningún otro sitio. En fin, aquí basta con acercarte al registro y pasas a ser mujer o a ser hombre, a todos los efectos, simplemente declarando que quieres hacerlo. Ya, no hace falta que vas al funcionario del registro, que por supuesto no te va a llevar la contraria, no es obligación además, y que quiero cambiarme. Y te cambias. Saliste de casa hombre y vuelves mujer, o saliste de casa mujer y vuelves hombre. De los problemas que se derivan de esto, ya hablamos aquí, como bien nos has comentado, aquel programa que hice con Inocente Duque, que lo hice desde la emboscadura, lo de Escotado el año pasado. El problema es aún más peliagudo cuando se trata de menores de edad. Ese es, digamos, el problema, porque a fin de cuentas lo que haga un mayor de edad, en fin, no, y a mí no me gusta meterme en la vida de los demás, a no ser que sea, pues, que sé yo, mi hermano o alguien muy cercano, pero si no, yo no me meto en la vida de los demás. Y si en el caso de que sea alguien, un familiar, un amigo muy cercano, no es que me meta en su vida, es que quiero lo mejor para él y es normal que, bueno, pues todos digamos, nos mojamos con las personas queridas, pero el resto de la humanidad le dejo vivir porque quiero que me dejen vivir a mí, simplemente. Pero claro, con los menores de edad es algo distinto. Es decir, estos menores pueden solicitar el cambio de sexo mediante cirugía o tratamiento hormonal y, en fin, esto no hace falta que lo explique. Eso es un paso muy serio, es dar un paso muy serio, que afecta al propio cuerpo. De ahí que, bueno, no deba ser tomado a la ligera. En fin, gracias de nuevo, José, por traernos este título que, por lo que veo en Amazon, tiene, ya digo, muy buenos comentarios. Os lo tengo aquí. Os dejo el enlace en la descripción. Vamos, esto lo podéis encontrar en Amazon, por supuesto, y en cualquier librería. De hecho, si podéis comprar en vuestra librería de toda la vida, la del barrio, mejor. Es decir, a Amazon hay que recurrir o para bajarte el Kindle porque no los venden en ningún otro sitio o porque no encontráis el libro en ninguna parte y bueno, y al final pues lo compráis en Amazon, que tampoco está nada mal. Pero si queréis que siga existiendo el librero de vuestro barrio, ya sabéis, compradle libros. La única manera, si queremos mantener algo, ese algo hay que consumirlo. Si queremos que siga habiendo cines, tenemos que ir al cine. Simple, no hay mucho más. Si queremos que siga habiendo estos que dicen los bares de toda la vida, que están cerrando, bueno, pues no tienes más que ir a los bares de toda la vida. Las cosas cierran. El capitalismo es así de maravilloso, podríamos decirlo. En la calle hay lo que nosotros demandamos. Si no hay carbonerías, porque nadie pues, se calienta con carbón en las casas. Esta casa es tan antigua que cuando llegué tenía todavía una estufa de carbón. La quité porque no hacía más que ocuparme espacio, estas de hierro fundido y tal, lo que significa, claro, la casa es de finales del 19, lo que significa que aquí en tiempos, pues hace un siglo, pues la gente iba a la carbonería, que estaría este barrio lleno de carbonerías, y subía aquí el carbón para calentarse. Bien, hoy no hacen falta. El que abra una carbonería aquí en el centro de Madrid, pues creo que lo va a cerrar con exactamente 0 euros de ingresos. A lo mejor ingresa, qué sé yo, alguno de alguien que quiere dar un susto a su hijo, y le regala carbón de verdad el Día de los Reyes, pero nada más. Bien, seguimos con Mario, que es de Colombia y que nos trae, bueno, pues Mario nos trae todo un clásico, Un mundo feliz de Aldous Huxley. Buenos días, Fernando. Hoy quiero participar del programa reseñando el libro Un mundo feliz de Aldous Huxley. A ver, como bien tendremos presente, es una distopía con un estado omnipresente, pero a diferencia de otras donde esta entidad ejerce control por las vías de hecho y la coacción, el estado presente en este caso, del año 632 de la era de Ford, lo que hace es darle a los individuos todo lo que deseen. Y aquí está el truquito, y el término clave es individuos, porque esta es una sociedad de individuos, no de familias, no de clanes, no de gremios, de individuos. Y estos individuos, o como podríamos llamar a los seres humanos en este caso, están creados o concebidos desde su genética, desde las células,
para ser, producir y consumir y durar lo que esta sociedad requiere que consuman, trabajen, produzcan y duren vivos. Eh, Hay tres personajes que hacen interesante esta historia, que son tres marginados, cada uno por motivos diferentes. Bernard Marx, eh, Watson, perdón, es que Williams, Watson, y John el Salvaje, quien vendría a ser mi personaje favorito. El primero, Bernard, es un marginado porque aunque es un alfa de esta escala social, se olvidó mencionar que aquí la sociedad está dividida en niveles o en estratos no solo sociales o económicos, sino genéticos. Aunque es un alfa, siempre se le presume como un poco molesto, hosco y que es fruto de una casualidad indeseada. Algunos dicen, no, es que de pronto cuando estaba en el estado de embrionario, un laboratorista echó un poco de alcohol con el que se le aplica a los embriones de quienes van a ser los epsilon de los gamma para dejarlos un poquito más, menos ágiles mentalmente. En fin. El otro marginado, como dije, es Helmholtz Watson, quien es, aunque es alfa, es marginado por todo lo contrario, porque es un tipazo, es grande, es de espalda ancha, es un gran literato, productor de novelas o guiones para este cine sensible, estos términos muy simpáticos. Y el tercero no pertenece a este mundillo o a esta civilización, sino todo lo contrario, es producto completamente de la circunstancia y la casualidad, y es John o el Salvaje, como se menciona en varias partes del libro. A ver, no quiero hacer spoiler del libro, quiero invitar a la gente a leerlo. Y lo más relevante para mí es la conversación que tiene John con el director para Europa Occidental de este gobierno mundial, Mustafa Mond, que esta sociedad intentó acabar o ha logrado mantener la belleza, la religión y la filosofía como un conjunto de conceptos lejos del público, apartados como algo peligroso. Y tercero, como también otro producto peligroso, es la ciencia. Pero si la comunidad esta es científica, sí, él explica que sí, efectivamente la medicina es científica, pero la ciencia está acotada a ciencias aplicadas para que esta sociedad siga existiendo. Una frase de este libro muy simpática es: todos los hombres son iguales, al menos físico-químicamente. Bueno, al menos esa fue la traducción que yo leí del libro. Está muy recomendado y por cierto, si existe una película que sea fiel reflejo del libro, no sé, yo sé que hay una película, pero no sé qué tal sea. Por favor, que algún contraescucha me la recomiende o tú mismo. Muchas gracias. Un mundo feliz creo que muchos de vosotros ya lo habréis leído. Es un clasicazo, vamos. El título original de todas maneras no es, podríamos pensar, a Happy World. No, 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 no. Su título original es Brave New World. Y es una de las novelas, pues no sé, más famosas y más leídas y una también de las más influyentes de todo el siglo XX. La escribió Aldous Huxley, un escritor británico de la primera mitad del siglo pasado, que pertenecía a una familia inglesa, a una muy buena familia inglesa. Él estudió en Oxford y a principios del siglo XX no estudiaba en Oxford cualquiera. Tenías que pertenecer a una muy buena familia de intelectuales con muy buena reputación. Su padre era biólogo, su hermano, que era también biólogo, fue el primer director de la UNESCO. La novela está escrita en los años 30, cuando Huxley era un joven, pues debía tener, calculo, no lo sé, 30 y tantos años, una cosa así, y es una de las pues las distopías más conocidas, más influyentes, también más perturbadoras de toda la literatura del siglo XX. Bueno, Un mundo feliz, más que una simple advertencia sobre un futuro
desesperanzador y totalitario, es en esencia una reflexión sobre los peligros de una sociedad que sacrifica la libertad individual en aras de la estabilidad y la felicidad, pero ambas impuestas de forma artificial. La novela lo que nos lleva es muy lejos en el futuro, pues como el año 2500, bueno, que es el año 2500, pero luego es el año 600 después de Ford, 600 y pico después de Ford, porque Henry Ford es en ese momento una figura de culto. Se desarrolla en Londres, un Londres, claro, pues eso, del siglo XXVI, donde la humanidad ya ha alcanzado pues una utopía tecnológica, social, todos son felices, todos están contentos, pero esa felicidad, entre comillas, tiene un precio aterrador. Los individuos son concebidos y condicionados genéticamente ya en factorías, en fábricas para bebés. Les clasifican en castas sociales desde su nacimiento en función de sus habilidades. Están los alfas, los betas, los gamas, los deltas, los epsilones, y los educan mediante un sistema que Huxley llama hipnopedia, para que estén encantados de haberse conocido, es decir, para que estén encantados del destino que el Estado les ha predeterminado para ellos. Las emociones, digamos, típicamente humanas, o las expresiones que conducen a enaltecer esas emociones, o puede ser el arte, pues la literatura, la historia, la música, la familia, etcétera, pues han sido completamente erradicadas. Ya, vamos, que en el caso de que alguien sea un poquito infeliz, lo que les dan es una droga que se llama soma, una droga pues, milagrosa, ¿no? Que te pone eufórico y que carece de resaca ni efectos secundarios. Garantiza, vamos, en una palabra, la felicidad. Al protagonista, que se llama Bernard Marx, que es un alfa, no le gusta nada esa sociedad perfecta, ese mundo feliz, ese Brave New World. Su rebeldía le lleva a visitar una de las pocas, lo que llaman en la novela, las reservas de salvajes que quedan en el mundo. Y allí conoce a un tipo llamado John, que es un joven que ha crecido bajo las costumbres humanas tradicionales. Bien, a partir de aquí ya Huxley empieza a hilvanar la trama, cuyo desenlace obviamente pues no os lo voy a contar, como es normal. La prosa de Huxley, los que la hayáis leído lo sabréis, es una prosa muy fina, muy elegante. El libro te engancha con rapidez y bueno, te obliga a reflexionar una y otra vez. Su visión de una dictadura que no se impone, que no oprime a través del miedo o de la violencia, como caso de 1984 de Orwell, que es una obra distópica escrita 10 años más tarde, ya después de la Segunda Guerra Mundial, sino a través del placer, de la distracción, de la conformidad voluntaria. Pues bien, esta visión de esa dictadura perfecta es un poco escalofriante, porque claro, si una dictadura consigue imponerse y ser popular, debe garantizar eso mismo. Bueno, lo primero que te preguntas, supongo que los que habréis leído Un Mundo Feliz os habréis hecho esta misma pregunta. ¿Qué pasaría si el soma existiese de verdad? Es decir, si pudiésemos ir al supermercado o a la farmacia, o nos lo suministrasen de manera gratuita, nos lo trajese un mensajero a casa, una droga que te pone eufórico, que no tiene efectos secundarios y que no deja resaca ni nada por el estilo. ¿Cuánta gente la tomaría? Imaginemos que eso existiese. Vamos, yo creo que es la primera pregunta que te haces. Claro, si una dictadura sería la dictadura perfecta, se impone y además es popular, porque garantiza el bienestar. Vamos, que la novela te deja una serie de preguntas muy pertinentes sobre el hecho mismo de una sociedad altamente tecnificada, en la que, bueno, pues todo lo que queda es ser conformista y feliz. Esto, claro, ha sido traído al presente, bueno, a los sucesivos presentes a lo largo de, si la novela va para 100 años, se publicó en los años 30, pues a lo largo de los últimos 90 años se ha traído continuamente al presente. Es una crítica al consumismo, a la producción en masa, de ahí lo de los años 600 y pico después de Ford, al entretenimiento banal, al uso de la psicología para manipular a las masas. En resumen, que Un Mundo Feliz es una obra maestra, así sin más, de la literatura distópica, desde luego es una obra maestra, que aunque, bueno, en breve cumplirá 100 años, se sigue leyendo, y muchos son los que encuentran paralelismos con nuestro mundo, con el mundo actual, en el que, bueno, la tecnología lo ocupa todo y nos mantiene entretenidos. ¿Cuántas veces lo habréis oído muchas veces, ¿no? El Netflix es el nuevo Soma.
De hecho, la palabra Soma se utiliza para, no, es con esto está la música rock, es el nuevo Soma, el reggaetón, los videojuegos son el nuevo Soma. Vamos, que el impacto que tuvo Huxley con esta novela fue muy grande, vamos, que se deja sentir en nuestro tiempo. Vamos, que es una obra esencial para cualquiera interesado, bueno, en una buena novela y además en temas filosóficos y sociológicos. La tenéis naturalmente, la tengo aquí, vamos a la pestañita, la tengo aquí preparada, Un mundo feliz, Brave New World, por supuesto que está. La tenéis en Kindle, bueno, en Kindle está a precio de derribo, 2,99 €. Luego tapa dura y tapa blanda y audiolibro también. Bueno, pues lo normal en una obra, en un clásico como este de Un mundo feliz. Ya sabéis, la tenéis abajo y nosotros, entre tanto, pues ya nos tenemos que despedir. Nos vamos, ha sido como siempre, como todos los sábados de Contraportada, un placer teneros al otro lado. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.